Dice la palabra de Dios esta mañana: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si se dan cuenta, estoy uniendo ya los versículos anteriores del capítulo 1 con los versículos siguientes, hasta el versículo 6. En realidad esa es la sección que nos corresponde hoy, versículos 3 al 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. Hoy vamos a empezar a considerar lo que son las marcas del verdadero cristiano, las marcas del verdadero cristianismo. Hoy día a todo mundo se le da el título de cristiano, pero con Juan tenías que tener mucho cuidado en cómo usabas ese término. No podías jugar con él. Si tú le decías a Juan que eras hijo de Dios, Juan preguntaría por las evidencias y buscaría las evidencias. No es como ahora que todo mundo que carga una Biblia bajo el brazo o trae una Biblia electrónica y aprende a manejar el léxico cristiano. Dios te bendiga, gloria a Dios, hermano, hermana, si Dios quiere. Ay, me encanta el himno número 1, me encanta el himno número 100. Hasta tienen sus himnos favoritos y sus salmos favoritos también. Pero Juan no se andaba con rodeos. Él decía, si tú dices que eres cristiano, más vale que tengas las evidencias, porque si no las tienes, entonces para mí no eres original, para mí no eres verdadero, para mí eres un falso creyente, un creyente nada más, pero falso. Y bueno, pues de eso vamos a considerar lo que Juan tiene que decirnos en esta mañana. Pero antes vamos a hilar el pasaje anterior con este que vamos a ver. En nuestro devocional pasado, al considerar los primeros versículos, en donde Juan nos da una gran noticia del Evangelio. Y les dije que la gran noticia del Evangelio para nosotros, los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, es que no tenemos por qué seguir pecando. No tenemos por qué obedecerle a ese antiguo capataz que nos latigaba y nos humillaba, nos obligaba a pecar. Y su paga, pues no era nada buena. Su paga no era nada buena. De hecho, aquellos hombres y mujeres que vivieron en el mundo sin conocer a Jesucristo, sin conocer a Dios, y vivieron una vida muy disoluta en el pecado, después de haber conocido a Dios se han arrepentido de todo lo que vivieron. ¿Cuántos no tienen ese sentir en su corazón? Que mejor no haber cometido todos aquellos pecados que
sintieron libertad de conocer cuando no conocían a Cristo. Porque esos pecados los dejaron marcados para siempre. Algunos el pecado les arrebató a la esposa, a los hijos, a la familia. Algunos les arrebató el trabajo con el cual proveían para sus casas. A otros les arrebató la salud. Y quedaron marcados en sus cuerpos para el resto de sus vidas. Ya después de tiempo se dan cuenta que lo único que hicieron al alocarse tanto en el pecar, que redujeron su cantidad de años de vida en esta tierra y quedaron sus cuerpos enfermos, debilitados, todo por el estrago del pecado en sus cuerpos, en sus vidas. Entonces el pecado no deja nada bueno, no es sabio pecar, no es nada bueno pecar, porque tarde o temprano nos alcanzará si no nos arrepentimos. Entonces la buena noticia que nosotros tenemos del Evangelio es que no tenemos por qué seguir pecando después de todo. ¿Qué nos dejó el pecar? Pura desgracia, nos robó lo mejor de lo mejor. Bueno, pero Juan, siendo un excelente siervo de Dios, un excelente pastor, dijo, bueno, si acaso hemos pecado, tenemos un abogado. ¿Y qué abogado, verdad? Él no ha perdido un solo caso. Él es el abogado de abogados. Pero si acaso hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ese es el título que le da. Jesucristo, el justo. Y es en base a su justicia, su propia justicia. No de la que él está defendiendo, no, sino su propia justicia. Él la usa para defender al ofensor. Y lo pone bien delante del juez, el Padre. Luego nos mostró que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Entonces, en este término nos hizo pensar un poco el viernes pasado. ¿Qué significa esto cuando dice que Él es la propiciación? A través de este término nosotros descubrimos que el pecado, aparte de lastimarnos, de hacer tantos estragos en nuestra vida espiritual, en todo nuestro ser, aún en nuestro cuerpo, nos pone en problemas con Dios y que molesta a tal grado a Dios a que se enciende su ira. No solamente se enoja, sino que su ira se enciende contra nosotros, como dice el Salmo 7:11. Dios está airado con el impío todos los días. El pecado, eso es lo que provoca en Dios un sentir de tanta desaprobación hasta querer derramar su ira sobre el pecador, sobre el que lo comete. Pero en su propiciación, Cristo ofreciéndose como propiciación, puesto también por Dios como nuestra propiciación, Él bajó, Él no solamente satisfizo la justicia de Dios, todas las demandas de su santidad y su justicia, derramando su sangre en esa cruz, sino que Él hizo menguar la ira de Dios. Es decir, Cristo aplacó la ira de Dios en esa cruz. Oh hermanos, cuánta ira recibió de Dios el Señor Jesucristo en la cruz. Toda esa indignación que tenía el Padre contra nuestro pecado y contra nosotros, esa la dirigió hacia su propio Hijo. Él
es la propiciación por nuestros pecados. Sobre él se descargó toda la ira de Dios la recibió él en nuestro lugar. Ese sacrificio fue un sacrificio de sustitución. Ahí debíamos estar nosotros y recibir todos los estragos y todos los terrores y horrores del infierno que Cristo sufrió en esa cruz. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice Pablo, en 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No, hermanos, yo no les puedo describir bien a bien lo que todo esto significa, pero tengo la idea qué es lo que pasó en esa cruz. Lo que sí les puedo decir es que el Padre derramó toda su indignación, la indignación de toda su ira sobre su Hijo Jesucristo en esa cruz. Y así fue como sofocó la ira del Padre. Él apagó, Él hizo bajar la ira de Dios. De esto nos habla esta tremenda doctrina. Y lo hizo por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Bueno, vimos que esto no significa que definitivamente cada uno individual, cada ser individual en el mundo, cada hombre que ha nacido y ha muerto va a ir al cielo porque Cristo ya pagó en la cruz por los pecados de todo el mundo. No es así. No es así. Vimos que este es un término genérico. Si nosotros decidiéramos que fuera así, que por la muerte de Cristo en la cruz, pues ya automáticamente todo el mundo se salvó, entonces, ¿por qué mandarnos el Señor a predicar? ¿Y por qué exigir a los hombres que crean en Cristo y que tengan y que se arrepientan de sus pecados? ¿Para qué hacerlo? Tenemos la encomienda del Señor Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué salir a evangelizar? No tendría caso. Aquellos que portan esta doctrina que se conoce como el universalismo, creen que todo el mundo se va a salvar. Entonces ya cuando Cristo murió en la cruz, automáticamente hizo a todos salvos. Y cuando salen a evangelizar, según ellos, solamente salen a decirle a la gente, ay, vengo a decirte el glorioso plan de salvación, Cristo te salvó. No importa cómo vivas, no importa lo que seas, no importa lo que hayas sido, Dios así te recibe. Después de todo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No es así como llegan evangelizando los hermanos hoy día. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo saben que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas? No siempre tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Lo único maravilloso está en el cielo. Pero aquí en esta vida Dios a veces tiene contempladas cosas que no nos van a gustar. Y bueno, para nosotros no es tan maravilloso. Pero sí aceptamos el plan de Dios. Bueno, entonces estábamos diciendo que esta expresión todo el mundo es un término genérico que no se refiere a cada persona o a cada individuo en particular, sino a la humanidad en general, que es en este sentido que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, que la sangre de Cristo pagó solo por los que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Eso sí es bíblico. La sangre de Cristo no pagó automáticamente por todos, sino solamente por sus elegidos. ¿Y quiénes son aquellos que son elegidos? Son aquellos que han puesto su fe únicamente en el Señor Jesucristo, en convicción de un arrepentimiento sincero de pecados.
Es en este sentido que Dios amó al mundo y como dijo Juan el Bautista, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en este sentido también este término, se usa esta expresión, este término genérico, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. No en cada individuo, pero sí la humanidad. Se está refiriendo aquí a la humanidad. Él quiere que todos, en palabras de Pedro, que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Y quiénes son los que van a llegar al arrepentimiento? Aquellos que Dios escogió, porque según Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Bueno, si alguien duda que Dios elija, que Dios escoja anticipadamente quiénes serán herederos de la vida eterna, bueno, tendrían que arrancarle a la Biblia muchos pasajes escritos allí que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. No se puede desdeñar esa doctrina. Debemos tener un entendimiento correcto de las Escrituras. Y quien no llega a esto, bueno, sigue estudiando, no flojee, búsquese usted un comentario bíblico confiable, una Biblia comentada de estudio, por lo menos, para que usted tenga ahí dónde leer, dónde estudiar. Entonces, que en la propiciación de Cristo, Dios ha mitigado su ira temporal sobre el mundo también. Dios ha seguido dando por tanto tiempo, más de 2 años, la oportunidad de que todos aquellos que han sido elegidos por el Señor en su soberanía lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo. Y bueno, pues es en esta propiciación que Dios también ha mitigado su ira de manera temporal hacia el mundo, para todo el mundo. Porque la gente sigue disfrutando lo que se conoce en teología como gracia común. Es un beneficio que Dios otorga a toda la humanidad. Es decir, tienen vida, tienen salud. Y como dijo Asaf, a veces los injustos la pasan mejor que nosotros. Como dice ese Salmo 73 de Asaf, él se sentía indignado, ¿verdad? Al principio, porque decía, ¿cómo es posible que estos pecadores logran con creces los antojos del corazón y hasta los ojos se les saltan de gordura tan bien que comen? Y yo estoy afligido aquí, he sido afligido todos los días, cuando me he esforzado por seguir los caminos del Señor, por andar en el temor de Dios, y he sido azotado todo el día. Estaba amargándose este hombre por ver la injusticia en este mundo. Pues sí, tenía razón Asaf. Cuando uno quita la mirada del Señor y pone uno la mirada en este mundo, se uno cuenta que este mundo no es nada justo, que la vida no es nada justa y que hay gente muy cruel, que hay gente muy mala que la pasa mejor que los hijos de Dios en esta tierra y disfrutan la gracia común de Dios. Miren, disfrutan el sol, disfrutan el fresco. Estábamos hostigados de tanto calor, bueno, ya llegó el frescor y no solamente lo disfrutamos los hijos de Dios, por eso se llama gracia común, porque lo disfrutan también aquellos que son blasfemos, que no son hijos de Dios. Tienen los medios para comer lo que se les antoje, lo que les gusta, se van a los mejores restaurantes, tienen los medios para comprarse el mejor vehículo, en fin, andan disfrutando de todo. Pero bueno, al final de cuentas no son hijos de Dios. Y un día van a entregar cuentas de todo lo que tuvieron, de todo lo que hicieron. Bueno, pero ahora no nos detenemos allí y vamos a lo que Juan tiene que decirnos en la siguiente sección de este capítulo. Ahora nos va a mostrar
¿Cuál es la marca del verdadero Hijo de Dios? ¿Quién puede reclamar en verdad ser cristiano, ser convertido? Bueno, más vale que tenga esas características que Dios dice que debe tener. Y ahora como que Juan cambia de lo teológico a lo práctico, aunque hay teología, en la siguiente sección también hay teología. Cuando hablamos del pecado nos metemos al problema del hombre. El problema del hombre pues es el pecado, y el pecado pues es un problema teológico. Pero de todos modos, bueno, de todos modos Juan es teólogo, ¿verdad? A su evangelio así se lee. Hay unos títulos que aparecen así en el evangelio de Juan, que le llaman Juan el teólogo, ¿verdad? Juan nos mete en muchas complicaciones. Si alguien nos enseña esta parte de la teología de Dios, la teología propia que tiene que ver con el Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, nos mete en problemas tremendos. Yo personalmente, yo no me considero gran teólogo, no, aunque todo predicador debe ser teólogo, más vale que así sea, pero no soy el mejor. Entonces, tengo que estar aprendiendo todo el tiempo, estudiando todo el tiempo, meditando sobre ciertas doctrinas todo el tiempo, y una de estas es esta sección, esta parte de la teología que se conoce como cristología. Yo batallé mucho con esto, 6 años me he encerrado en el seminario, batallé mucho con esto. Creo que jamás logré un 90 de calificación a 100, jamás logré un 90, era mi coco hablar de cristología. Y bueno, como siempre se ha dicho, ¿no? Cuando alguien se mete a estudiar la persona del Señor Jesucristo, o la persona del Padre o del Espíritu Santo, no es difícil resbalarse y caer en la herejía. Pero bueno, yo espero que podamos ser lo más precisos posibles cuando hablamos de Dios, de la doctrina de Dios, cuando hablamos del Señor Jesucristo. Bueno, Juan cambia un poco aquí de lo teológico profundo, se va al aspecto práctico de la vida cristiana. Trata un argumento muy poderoso de la vida cristiana. En otras palabras, podríamos hacer la pregunta, equivale también a la pregunta, ¿cómo podemos saber y estar seguros y convencidos que en verdad conocemos al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo saber? A esto va a responder el resto de la epístola de Juan. Nos va a poner evidencias por todos lados. Aquí comienza a establecer su premisa de cómo podemos nosotros estar seguros que vamos al cielo. Esa es otra manera de hacer la pregunta. ¿Cómo puedo saber si en verdad soy salvo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Yo batallé con esto mucho tiempo, y esta pregunta no se empezó a resolver hasta después de estar en mi segundo año de seminario. Tuve muchas dudas, y si usted es un nuevo creyente, creo que va a batallar con esta duda. Y debe tener cuidado porque el enemigo se aprovecha de ello también para, de ser posible, sacarnos de comisión, quitarnos del camino de la vida cristiana, quiero decir. Debemos tener mucho cuidado con ello. Por un lado, nosotros confiamos en la obra de Cristo. Él es el justo, Él es nuestra justicia, con la cual vamos a entrar a la presencia de Dios. Él es nuestra propiciación. Él aplacó la ira de Dios por medio de su sangre derramada en la cruz. Por su cuerpo entregado en esa cruz nos reconcilió con el Padre. O sea, esto es un hecho. Y con eso no batallamos doctrinalmente, pero ahora Juan se va al aspecto práctico y nos va a hacer pensar en las evidencias de gozar con esa riqueza de la salvación y seguridad de la vida eterna. Creemos nosotros en la seguridad de la vida eterna, creemos que un auténtico hijo de Dios no se perderá jamás, por supuesto que lo creemos.
No creemos que alguien puede en algún momento ser hijo de Dios y luego ya no serlo. Eh, Juan nos va a abrir los ojos y nos va a decir, hermanos, estos que definitivamente dieron la espalda al Señor Jesucristo, se llaman apóstatas. Y desde el principio les digo que un cristiano verdadero no puede convertirse, jamás llegar a ser apóstata, jamás. Pero sí pueden filtrarse en el pueblo de Dios personas que aparentemente creyeron de corazón y no lo hicieron. La vida que portan da evidencia de que en verdad nunca lo conocieron. Y Juan va a decir, bueno, pues estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y se fueron porque no eran de nosotros, para que se manifestara que no todos son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, cuidado con la aplicación de ese texto, porque hay quienes la aplican a aquellos que de un momento, en algún momento dejan de asistir a la iglesia. El pasaje no se refiere a alguien que en algún momento tiene alguna caída o tiene algún tropiezo y deja de asistir a la iglesia. No, cuando hablamos de la apostasía hablamos de aquel que definitivamente da la espalda al Señor Jesucristo. Te dice, a mí no me confundan ya con eso. Ni me vuelvan a tocar el tema de religión, por favor. A mí de Dios no me hablen, a mí de Biblia no me hablen, no quiero volver a saber nada. Ese tipo de personas se amarga tanto contra Dios y contra su iglesia, contra los hermanos, que definitivamente decide cerrar esa página y que no le confundan más. A Dios no quiero nada, no me hablen de Cristo, yo no soy cristiano y no amo las cosas de Dios y no quiero nada con ello. Ese es un apóstol, es un apóstol. Y no podemos aplicar ese pasaje entonces a todo cristiano, a todo aquel que en algún momento tiene un momento de debilidad. Pero bueno, Juan sí nos hace pensar mucho en los resultados en la vida cristiana. ¿Quiénes son aquellos que en verdad pueden estar seguros? Entonces, ¿cómo puedo saber si en verdad soy cristiano? La respuesta Juan mismo la da. Dice, si guardamos sus mandamientos. ¿Acaso Juan nos está mostrando, enseñando una religión de obras? Es que si haces esto y aquello y lo otro eres cristiano. No, pues no, Juan no lo pone así. Pero Juan está dando por hecho que aquella persona eh, que goza ahora de un corazón regenerado, goza de nueva vida, aquel en quien Dios ha infundido vida espiritual, traerá evidencias. Y en esto no dista de la manera de pensar de Pablo, porque el apóstol Pablo dijo que no es por obras para que nadie se gloríe, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero después dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, definitivamente. Aquel que piense que es por sus obras que se va a salvar está totalmente equivocado, porque no es así. Pero sí, una vez que Dios ha infundido vida en nosotros, esa vida produce obras en nosotros, produce cambios y ya podemos encajar en esta descripción que da Juan aquí en su epístola del verdadero cristiano. Dice, si guardamos sus mandamientos. Esta es la respuesta. Quien alega conocer a Cristo y su vida no corresponde a sus demandas, el tal es mentiroso. Hay personas que han, fíjense cómo el que no conoce al Señor tiene
razonamiento incorrecto. Yo recuerdo haber enfrentado a un varón que pues tuve cierta amistad con él, pero que era muy mundano y y terminó haciendo cosas muy desagradables. Incluso estuvo en la escuela bíblica donde yo empecé, que se inició hace muchos años. Consideré su conducta, era una conducta reprochable totalmente, pero estudiaba la Biblia, estaba en las clases, escuchaba la palabra de Dios, conocía de las cosas de Dios. Y un día visitándolo en la Ciudad de México, estaba metido en cosas bien tremendas, muy feas y pecaminosas. Y yo me atreví a decir, oye, ¿cómo es que tú te consideras cristiano y vives así? ¿Y por qué te dedicas a este tipo de trabajo que no es nada loable, haciendo cosas que no debes? Y su respuesta fue, bueno, ¿tú crees que la salvación es por obras? La salvación es por fe. Él tenía bien definida en su mente la definición de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Si tú le hablabas de la justificación, te decía, no, si es que la justificación es el acto soberano de Dios a través del cual declara sin culpa a todo aquel que por la fe se aferra a Jesucristo. Se la sabía re bien. Y así, ¿qué es la santificación? ¿Y qué es la justificación? ¿Y qué es la redención? ¿Y qué es la regeneración? Todo eso se lo sabía. Y de plano se molestó conmigo y me dice, bueno, es que la salvación es por fe, no es por obras. Y si tú estás esperando que yo cambie, entonces me estás diciendo que me voy a salvar porque yo cambié. No es así. Ese es un entendimiento totalmente diabólico de lo que es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios, tal como lo estamos viendo aquí, aquel que dice, yo soy hijo de Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquel que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas personas con la cabeza llena de teología se han ido al infierno y se siguen yendo porque dicen, tienen una buena excusa? Es que la salvación es por fe. Y yo hice mi decisión un día y yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Sí, como tu Salvador, pero no como tu Señor, no como tu Rey. Recuerdo hace años, una madre lloraba inconsolablemente porque su hijo había caído en una poza a la orilla de la carretera y se terminó de ahogar ahí, aunque ya andaba ahogándose de borracho y drogándose. Y bueno, y lo único que consolaba a esa pobre madre es, dice, lo único que me consuela es que mi hijo hizo su decisión por Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador. Eso es lo único que me consuela. Yo no quise acabar de matarla, dándole el tiro de gracia, explicándole la doctrina bíblica en ese momento, pero dentro de mi mente estaba yo sintiéndome peor y decía, Señor, no puedo ni consolar a esta mujer, no puedo terminar de mentirle para que se sienta bien, ni puedo terminar de matarla para que se sienta peor. ¿Cómo puede alguien creer que una persona que se anda ahogando de borracha, que anda maldiciendo, que anda tomando, que anda drogándose, que anda haciendo de todo, ostente el título de cristiano, de hijo de Dios, solo porque cumplió con el rito al cual son sometidas las personas hoy día por la iglesia? No, y si no pasan al frente no se salvó.
Y si no levantan la mano y no pasan y repiten lo que el predicador les dice que repitan, que es la oración de fe, de salvación, no, hermanos, ya parecemos católicos. Miren, en realidad la salvación es un gran misterio y sucede cuando menos lo esperamos. Claro, a veces las personas pasan al frente a confesar su fe, eso es muy disfrutable por nosotros, a mí me encanta eso, pero yo sé que no es por seguir el rito de pararse de ese lugar y a fuerza repetir una oración que yo les diga que los va a salvar, no, es cuando el Espíritu Santo hace la obra en el hombre. Ese es un misterio que no se puede explicar, pero yo sé que Dios lo hace porque lo hizo en mí y lo ha hecho en millones y millones de aquellos que ahora van a la presencia del Señor. Bueno, entonces quien alega conocer a Cristo y su vida no corresponde a sus demandas del tal es farsante, es mentiroso y la verdad no está en él. Es un farsante, es un ingenuo, puede ser un ingenuo engañado también, dice el versículo 4. Si andamos en vida santa, este es el contraste, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Pero el que guarda su palabra, el que anda en una vida recta, no perfecta, porque pues todavía pecamos, pero va en esa dirección, se está esforzando, siente hambre y sed de la palabra de Dios. No puede sentirse feliz y cómodo si no está en buena comunión con Dios y además se alimenta del compañerismo con los santos. Ama estar en medio del pueblo de Dios. Miren, hoy en unos minutos se estarán sepultando los restos de un gran amigo que falleció allá en mi pueblo. Ay, una de mis ovejas favoritas, un varón de 80 años, partió ayer con el Señor. Pero saben, si había algo evidente en él era esto. Amaba estar en comunión con los santos. Amaba ir a los cultos de la iglesia, mi viejito. Ay, Dios lo tiene ahora en su santa presencia, gozando y viendo que valió la pena ser fiel. Anteayer todavía platiqué con él. Yo no sabía que era mi despedida. No lo sabía. Y me dijo, me duelen mis huesos. No se imagina usted, pastor, cómo me duele no poder ir a la iglesia hoy. Me lo dijo con tanta tristeza, mi viejito. No puedo ir. Pero yo sabía que quería ir. Sus piernas no le sostenían para poder caminar. Estaba muy débil, pero estaba platicando en su mecedora. Y yo dije, después de unos días se va a componer y lo vamos a tener otra vez en la reunión. Pero no fue así. No fue así. El día de ayer por las mañanas partió mi hermano Pablito Rivadeneira. Partió con el Señor. Y que iba yo a saber que iba a ser la última oración por él. Y que me iba a despedir así de él el día de anteayer. Bueno, si algo tenía este hombre, era que le gustaba estar allí. Y fíjense ustedes que hay tantos que asistían a nuestra iglesia a Belén antes que empezara esta situación de la pandemia y se esforzaban por estar en comunión con los hermanos. Pero hermanos, ¿cuántos han aprovechado el buen pretexto para
pues cómodamente mejor escuchar desde sus casas el sermón del día domingo, cuando ya se abrió y hay oportunidad para ir. Y el día domingo, por lo menos a sana distancia, llenar los dos espacios de la planta baja y la planta alta. Pero hay gente que no extraña la comunión de los santos. Esto me preocupa muchísimo porque me hace pensar que es muy probable que más de la mitad de nuestras congregaciones son de gente fluctuante, son de personas que en verdad no encajan en la descripción de Juan de lo que es un verdadero cristiano, un auténtico hijo de Dios. En este se ha perfeccionado el amor de Dios de tal forma que ama a Dios con todo su corazón y ama el compañerismo con los hermanos. Decía ayer a los hermanos, me da gusto verlos, y decía el domingo, qué bueno que estamos juntos. Bueno, no tan juntos porque tenemos que estar a 1.5 metros los unos de los otros, con respetar esa distancia, siguiendo el protocolo que nos ha dado la Secretaría de Salud. Pero de todos modos, vernos a 1.5 metros nos da gusto, poder saludarnos a la distancia, a veces nada más tocando el puño, ¿verdad? El nuevo saludo, o hacer una reverencia, de cortesía cuando saludamos a una dama, qué sé yo. Pero bueno, de todos modos, una gran bendición estar en medio del pueblo de Dios. Pablito ahora se está gozando en la presencia de Dios, ya su cuerpo no le duele, no sufre nada, él debe estar muy feliz. Pero miren lo que describe a esos hijos de Dios. Les agrada vivir una vida recta. Ya lo había dicho Juan en 1:7, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La prueba de salvación, dijo MacArthur, es doble. Es doctrinal y es moral. La prueba doctrinal, que solamente hay salvación por creer en el Señor Jesucristo. Eso lo vemos en los versículos 1 al 4 del capítulo 1. Y la prueba moral es una vida santa y de amor al hermano. Capítulo 1, versículos 7 al 11. Esta es la prueba moral. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero nos esforzamos, mis amados hermanos. Nos esforzamos. Ahí culmina en el versículo 10, el capítulo 1. Bueno, entonces tenemos la prueba de la salvación, que es doble, la doctrinal y la moral. La seguridad subjetiva de la salvación la da el Espíritu Santo. Eso solamente lo sabemos nosotros. ¿Por qué? Como dice en Romanos 8, 14 al 16, hemos sido adoptados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros y Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso nadie nos lo puede quitar. Si somos hijos de Dios, nosotros lo sabemos. Tenemos la prueba doctrinal, ¿verdad? Hemos creído en Cristo, hemos puesto nuestra fe solamente en Él, pero también tenemos la prueba moral, es decir, una vida santa y una vida de amor a los hermanos, una vida de querer
tener comunión con ellos. Y esta seguridad subjetiva de la salvación la tenemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Quién nos la puede quitar? Pero también hay una seguridad objetiva de la salvación, es decir, quiero obedecer. No lo hago de manera perfecta porque a veces fallamos al Señor. Yo fallo al Señor muchas veces. Pero esta es la prueba visible de la salvación. Esta es la prueba visible de la salvación. Mire usted cómo dice Pedro en su segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y luego dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué tremendo pasaje. Usted logra sentirse como Lot, incómodo en este mundo. Si lo logra, tiene la prueba de que usted conoce al Señor. Ahora, Lot tenía una debilidad tremenda, ¿verdad? Tremendo. Aunque se sentía incómodo en ese lugar, no dejaba de hacer negocios en ese lugar. ¿Verdad? Si en verdad se sentía tan incómodo, ¿por qué no se iba de ahí? Bueno, tenía una debilidad tremenda. Le gustaban los recursos, le gustaba el dinero, como decimos vulgarmente, le gustaba la buena vida. Cuidado con eso, porque el cristiano también puede fallar al Señor de esa manera. Pero es una cosa sí es segura, se sentía incómodo. Y Pedro le da el título de ser un hombre justo. Dice, el justo Lot, le dice. No era malvado como los demás. Era un hombre recto. Tenía su debilidad, pero era un hombre recto. Y se sentía incómodo al ver el pecado del mundo en Sodoma y Gomorra. Lo mismo debería pasar con nosotros. Logramos sentirnos incómodos con el pecado de este mundo. Es una buena pregunta. Y esta conclusión nos lleva a Juan, que sí somos en verdad hijos de Dios. Ahora, si hacemos compadrazgos con el mundo, ya esa es otra cosa. Quiere decir que no conocemos al Señor. El Señor Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo, lo que yo les mando? Y él también dijo, este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Ese era el problema de los escribas y los fariseos. Esa fue la queja del Señor para con esta gente, para con los escribas y los fariseos. Él dijo allá en Mateo 23, 3b al 4, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Bueno, esta es la quinta esencia de la hipocresía. Esta es la quinta esencia del fariseísmo, el exigir cosas a otros que uno no está dispuesto a hacer. Debemos tener mucho cuidado con ello, hermanos, y asegurarnos nosotros mismos. Los maestros falsos del primer siglo no tenían consistencia espiritual. La vida de muchos de ellos era una vida inmoral, pero se jactaban de grandes cosas y grandes doctrinas.
Hoy día está pasando lo mismo en la iglesia cristiana. Solo se insiste en hacer una profesión de fe y lo demás no importa. Hay gente participando en ministerios dentro de nuestras iglesias con vidas comprometidas con el mundo. Eso es triste, hermanos. Bueno, conocer, guardar la palabra de Dios son términos que Juan amaba. El que dice yo le conozco. Bueno, esta palabra conocer, el verbo conocer se encuentra 40 veces en la epístola. Y la palabra guardar, haciendo énfasis en poner en práctica la vida cristiana, aparece 10 veces en la epístola. Esto muestra lo importante de la obediencia, hermanos. Y la palabra permanecer la usa también en su evangelio, sobre todo en el capítulo 15. Eran términos favoritos de Juan. Y habla de la constancia, evidencia de ser un verdadero hijo de Dios. ¿Ya tiene usted esa evidencia? Debemos nosotros, hermanos, no solamente decir las cosas, sino debemos vivirlas. Debemos vivirlas. No es suficiente con decir soy cristiano, sino demostrarlo con hechos. Es mi vida en todo lo que digo, hablo, hago, una evidencia de que la gracia de Dios se ha derramado aquí. Entonces, más vale que haya evidencias. De otra manera, podríamos estar en la misma situación de un escriba, de un fariseo. Podríamos ser falsos cristianos. Asegúrese usted que es un hijo de Dios. No se preocupe si no entiende todo ahorita. De momento, tenemos el resto de la epístola para que usted se asegure. Y créame que de eso sí se va a encargar Juan, porque él hace uso de argumentos poderosísimos para que usted esté totalmente seguro y convencido que todo está bien con su alma delante del Señor, como dice este himno. Hermanos, que Dios les bendiga. Este ha sido el primer devocional de la semana. Los espero a la misma hora, a las 8 de la mañana, el día de mañana. Si Dios nos da vida y salud, pues aquí estaremos. Estemos preparados. Que el Señor les bendiga.